Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse en el canal, a dejarnos un like, a hacernos un comentario, una crítica o sugerirnos un tema de su preferencia. Hace algunos programas atrás estamos hablando sobre el vestuario, su diseño, su confección y la vinculación que tiene para llevar a cabo un espectáculo danzario. Y hoy falta lo primordial, lo que le da quizás el acabado al vestuario, porque sin ello saldríamos a escena, se podría decir, sin una parte del mismo. ¿A qué me refiero? Hoy vamos a hablar del calzado del bailarín, de los distintos tipos de calzados y de cómo complementan el vestuario. Sin más, le metemos al tema directo y vamos a decir que está muy en dependencia el calzado con el estilo del baile que vamos a realizar y por supuesto con el género danzario que se tenga pensado ejecutar el mismo. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un calzado para folclore que un calzado para el género de variedades o danza contemporánea o ballet clásico. Cuando hablamos de ballet clásico, déjeme decirle a usted que no es solamente ballet clásico, porque ya en las grandes compañías, usted debe saberlo, existen varios estilos. Está el ballet de acción, está el ballet romántico, está el ballet clásico, ya llegamos al neoclásico y por supuesto también está el ballet contemporáneo. Entonces, en dependencia de cada estilo, será el tipo de calzado que podremos utilizar. Una vez dicho esto, vamos a decir que en el caso del folclore, el calzado va a estar mucho más vinculado con la forma de calzado contemporáneo de la época en que se realice la danza. Podrán ser botas, podrán ser suecos en caso de que se requiera sueco, podrán ser chancletas, podrán ser algún tipo de alpargatas. Si vas a hacer J, por ejemplo, pues usas alpargatas. Entonces está muy vinculado con el país en que se vaya a ubicar la danza, con la época de esa danza y por supuesto con el vestuario que se vaya a utilizar para la danza. Aquí lo más importante, pienso, sería recalcar que tenemos que considerar siempre el vestuario para calzarlo. No podemos usar, por supuesto, y es así totalmente fantasioso, poner un vestuario rojo y unos zapatos blancos, a no ser que lo vayamos a justificar muchísimo. O una ropa verde y unos zapatos, ¿qué podríamos decir? Amarillos, porque serían contrastes que se verían muy mal en la escena. Eso es importante que usted lo sepa y lo domine. Se dan casos y vamos a ir tratándolo según el género para que usted más o menos lo conozca o sepa de errores que se han cometido y que yo he podido visualizar. Entonces hablamos ya en el caso de folclore, en dependencia de el género folclórico que estemos tocando, en dependencia de la región, el país, el estado, dependerá mucho el calzado. Hasta el punto tal de que podemos hacer folclore sin calzado, es decir, descalzos. Si es una danza tribal, si es una danza folclórica, pero más bien tirando a lo religioso, entonces podríamos trabajar hasta descalzos. O simple y llanamente las danzas precolombinas, pues por supuesto eran descalzas igual. Ahí tiene usted más o menos cómo funcionaría el calzado dentro del folclore. Ahora vamos a referirnos a la danza contemporánea. La danza contemporánea en sus inicios se hacía totalmente descalzo. Así empezó cuando era danza moderna, se realizaba descalzos. Ya en estos momentos, pues igual, va a depender mucho del tema de la obra, va a depender mucho de la época en que querramos poner ese tema de la obra, del vestuario que vayamos a utilizar, entonces dependerá el calzado que se use.
Continúa pasando de que se utiliza bailar danza descalzos. Danza moderna, danza contemporánea, se utiliza todavía bailarlo descalzo. Pero también se utiliza hacerlos en botas, en tenis, en zapatillas. Es decir, ya se ha cambiado la línea que tenía inicialmente la danza moderna, que era bailar totalmente descalzos. Ya se baila con calzado. Entonces lo único que tendríamos que agregar es que ese calzado tiene que ser relativamente correspondiente al vestuario con que vayamos a vestir al bailarín, y siempre tener en todas las ocasiones, tanto en el folclore como en la danza moderna, como en el ballet, como en la danza de variedades, que el bailarín lo haga de la forma más cómoda posible para él, porque si no vamos a mermar en la capacidad de expresividad y de técnica que ese bailarín va a poder mostrar en el escenario. Ya hablamos de dos géneros, vamos a un tercero. ¿A cuál vamos a tratar ahora? A las danzas de variedades, al baile de variedades. Aquí hay muchísimos tipos de vestuarios. Hay vestuarios que se relacionan directamente con el folclore, hay vestuarios que se relacionan directamente con el ballet, y por supuesto hay vestuarios que se relacionan con lo que sería danza contemporánea. Entonces en el caso del calzado nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener calzado que está relacionado directamente con el folclore, con el ballet, con la danza contemporánea y por supuesto con el quehacer del teatro musical, donde se usa mucho calzado con mucho brillo, se usan botas muy altas, se usan tacones sumamente altos igual, se usan aditamentos para este tipo de calzado, donde podemos ver desde flequillos hasta lentejuelas, a cosas increíbles que se usan dentro del calzado. Y debemos también incorporar a esta forma de género danzario, tener siempre muy presente que también, como tiene mucho que ver en algunos espectáculos con el arte circense, pues puede ser que haya necesidad de un calzado idóneo para este arte. Entonces ya tenemos todo esto. Volvemos a decir lo mismo. Muy importante considerar los colores del vestuario para calzar al bailarín. Muy importante considerar que el bailarín con su calzado esté no solamente acorde a su vestuario, sino a las posibilidades de lo que se va a demostrar con la obra danzaria dentro del género. Eso es sumamente necesario, porque si no siempre se merma la calidad del bailarín, se merma la calidad del espectáculo. Es muy importante tenerlo en consideración. Y en el caso del ballet, pues bueno, conocemos que hay distintos tipos de zapatillas. En estos momentos hay muchos más modelos de zapatillas que en épocas un poco más atrás, es decir, 20, 30 años, no habían tantos modelos, tantas posibilidades de zapatillas de media punta, de punteras, de zapatillas de punta, donde ya hay muchísimas marcas, donde cada una de las marcas trata de adicionarle algo que favorezca más al bailarín, y donde sí tenemos que tener mucho cuidado es en los tonos y colores que vamos a usar a la hora de vestir a ese bailarín para la presentación dentro de una creación de ballet clásico, neoclásico, moderno, posmoderno, romántico o el ballet de acción. Ahí importantísimo, tengo un tema que no lo voy a dejar pasar en el caso de los ballets de acción. Tengo un tema que les voy a tocar que quizás a nadie todavía se le ha ocurrido y es sumamente importante. Los ballets de acción fueron la primera cosa que se hizo realmente con un argumento sin máscaras, donde ya se buscaba la expresividad y la técnica de los bailarines, fueron en los ballets de acción. Entonces es muy importante que yo le plantee a usted una pequeña idea. Pronto vendrá el tema de los ballets de acción. Entonces, tenemos que las zapatillas de punta han evolucionado
vertiginosamente, donde antes la puntera era de yeso, ahora las punteras son de un material parecido al acrílico, tienen gel, es decir, tienen una serie de condicionantes o de condiciones en la zapatilla que le van a permitir a la bailarina estar mucho más cómoda que en épocas anteriores. En el caso de la media punta, pues bueno, ya hay media punta con suela completa, hay otro tipo de media punta que le dicen split, donde en vez de tener la suela completa, se tienen solamente dos partes de la suela, lo que vendría siendo el metatarso y el talón. Y esto facilita mucho más el empeine, facilita mucho más a veces los giros y por supuesto el agarre del piso es mejor 1000 veces. En el caso de las punteras, que también se pueden utilizar para hacer ballet neoclásico, etc., pues es solamente un recubrimiento de la parte de dedos y metatarso. También hay otro tipo de zapatillas que se puede usar en determinados tipos de ballet, donde el pie se introduce como en, ¿cómo diríamos? Como en una plantilla. Este tipo de zapatillas también, que lo único que tienen realmente es el metatarso, se usan también en danza contemporánea y se usan también en los bailes de variedades. Lo más importante con respecto al calzado es que el bailarín se sienta cómodo con el calzado, que sea lo que él necesita y que le quede bien. El calzado del bailarín, si queda muy ajustado, molesta, y si queda demasiado grande, molesta más todavía. Entonces tiene que ser, y eso tómelo en consideración, hasta los papás lo pueden considerar a la hora de comprar el calzado que van a usar sus hijos para estudiar danza. Y por supuesto los bailarines profesionales sabemos perfectamente bien que tiene que quedarnos justo. El calzado de bailar debe de quedar justo, debe de quedar, yo siempre digo, como si fuera un guante, donde ni sobre ni falte absolutamente nada. Que el pie, cuando yo lo plante en el piso o en el escenario o en el tabloncillo o en la duela, se sienta seguro, donde no puede sobrarme nada por el talón y no me puede quedar demasiado ancho, tiene que ajustarme bien al pie la zapatilla, el tenis de jazz, el zapato de tap, cualquier tipo de calzado que se vaya a usar, hasta las chancletas que se usan mucho en teatro de variedades, tiene que quedarme justa. Si no, se me va a caer, si no, voy a sentirme inseguro en el escenario, si no, puedo resbalar, puedo yo mismo sin querer dar un traspié. Entonces es sumamente importante que nos quede justo, ni más ni menos. Y siempre tener en consideración los tonos y colores que lleva el vestuario para definir el color del calzado. Esas son las cosas más importantes que hay con el calzado. El calzado de bailar es un calzado que no dura mucho, que es quizás la parte del vestuario que más rápido se gasta por indiscutiblemente el contacto con el piso, y depende mucho también, y esto se me iba a olvidar, que usted considere el tipo de escenario en donde va a utilizar el calzado. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un escenario de madera, el calzado funciona muy bien si tiene antiderrapante o si le ponemos algún aditamento a la suela para no derrapar demasiado. También depende de las condiciones de la madera, por supuesto. Ahora, si tenemos linóleo, siempre tiene que pensar que si va a ser un espectáculo de folclore español, de folclore mexicano, de folclore argentino, chileno, de independencia, del tipo de zapateo que conlleve ese folclore, el linóleo va a matar muchísimo el sonido del escenario. Entonces a usted le va a convenir más, si va a usar linóleo, buscar otras alternativas, quizás poner pequeños dados de madera en el piso donde se sienta bien el zapateo, porque el linóleo mata muchísimo el sonido
de los zapateos de los distintos folclores de distintos países. De igual forma, tenemos que considerar que no es lo mismo la forma de girar en el linóleo que en la madera, que en dependencia también del tipo de tabloncillo, del tipo de duela que tenga ese teatro, va a ser las posibilidades que tenga el bailarín. Y también debe de considerar si ese escenario es inclinado o es totalmente plano, es decir, si está horizontal totalmente o tiene algún grado de inclinación que pueda dificultar la labor del bailarín sobre el escenario con su calzado. Todos estos puntos debe de tenerlo usted en consideración cuando vaya a comprar el calzado, tanto para un estudiante de danza como para un profesional, como para una gran producción. Entonces ya tocamos el tema del calzado, por supuesto, no se ha terminado porque vamos a también tratar de poco a poco ir tocando el calzado por géneros y mostrarle a usted a través de nuestro programa los distintos tipos de calzado que usted puede sugerir o necesitar en algún momento en dependencia de género danzario que esté estudiando. Entonces acabamos por hoy y vamos a tratar en nuestro próximo tema la Fille Margardée. Es un ballet de acción y le va a interesar la idea que se me acaba de ocurrir. Bueno, realmente no se me acaba de ocurrir, llevo unos cuantos días pensándolo. Ahí se lo dejo como una necesidad, a ver si ven el próximo programa. Me despido de ustedes, mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse en el canal, darnos un like, hacernos un comentario, dejarnos una crítica o sugerirnos un tema. Muchas gracias.